bendiga, mis hermanos. Amén. Ahora sí, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Bien, mejorando y a Cristo esperando. Qué bueno es. Feliz año nuevo a los que, la mayoría que no había visto. Usted sabe que en mi casa nosotros somos nagüeros, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros somos pegados de Santiago. Pero al fin y al cabo las raíces son de Nagua, tanto madre, mi esposa y yo. Así que por eso no nos vieron en los últimos días, porque estuvimos frecuentando allá en la ciudad de Nagua con nuestra familia. Esa es la razón por la que nos han visto pocas veces hasta ahora. Pero gracias al Señor que nos permite este tiempo. En esta mañana estamos en año nuevo, ¿verdad? Años nuevos, planes nuevos, deseos iguales. Sí, son deseos iguales porque al fin y al cabo cuando usted se sentó a hacer su lista de metas de este año, me imagino que sí. Cuando uno se sienta a hacer la lista, resulta que son como la misma casi. Leer la Biblia completa este año, de tapa a tapa, bajar ¿cuántas libras? Hacer un par de ejercicios. Al fin y al cabo terminan siendo parecidos, así que por eso digo que es año nuevo y metas no tan nuevas. En esta mañana queremos tener un breve tiempo con la palabra. Queremos tratar un tema o ver un episodio bastante interesante en la vida de nuestro Señor y los discípulos junto con Él. Y antes de ello quiero tener una ilustración para que nos dé más o menos una idea o nos vaya enfocando en la idea que queremos tener en esta mañana. Y la ilustración es bastante interesante. Cuenta la historia que un maestro oriental, ¿verdad?, se acercó a un lago y vio que había un escorpión. ¿Sabes lo que es un escorpión, verdad? Amén. Un alacrán. Venenoso. Había caído dentro del agua y se estaba ahogando. El maestro extendió su mano y sacó el escorpión. Pero usted sabe lo que sucedió. Le picó en la mano. Cuando lo pica, ¿verdad?, se sacude la mano y el escorpión vuelve y cae al agua. Entonces el maestro vuelve a intentar sacarlo del agua porque se está ahogando. Y el escorpión vuelve a picarle en la mano. Lo que es que una persona está observando este episodio bastante peculiar, porque ese escorpión que salga por su propio pie, no deje que te pique. Que él sigue intentando. Y él se acerca y le dice al maestro: oiga, pero usted es muy terco. Y el maestro se queda masoquista. El maestro se queda mirando y le dice: la naturaleza del escorpión es picar. Mi naturaleza es ayudar. Esta breve ilustración nos recuerda que las cosas tienen algo natural que las identifica. La naturaleza del perro es cuidar, le sale por natural. La naturaleza de un niño es ser curioso. Mire, si usted tiene un niño, creo que Isaac tiene 11 meses. Si usted tiene un niño que no es curioso, abra los ojos.
que lo atriquea. Porque su naturaleza es descubrir cosas, ser curioso, ver lo que hay alrededor, ver cómo es su forma, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál es la naturaleza de la iglesia? La naturaleza de nosotros como iglesia es servir a los demás sin esperar nada a cambio. La naturaleza de la iglesia es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, así como el maestro de la ilustración ayudaba a ese escorpión sin importar lo que pasara, sin importar que le estaba picando, sin esperar nada a cambio. Padre, en este momento yo te pido que por tu Espíritu Santo nos guíes a entender tu palabra, a entenderte a ti y a obedecerte, Señor. Que seamos bendecidos y guiados por tu Espíritu Santo para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el tiempo que estamos, el servir a los demás se ha vuelto casi algo como algo extraño. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿O acaso usted no se queda con la boca abierta cuando ve que alguien para todo el mundo el tránsito, se apea de un vehículo, va y busca a una señora que está de aquel lado que no puede cruzar? Y ¿usted se ha dado cuenta que usted se asombra de eso? Es algo que se ha vuelto extraño, escaso en nuestros días. Y la iglesia, una de sus características, una de sus razones de ser, por la que Dios la ha establecido y la ha querido dejar en este mundo, es precisamente para que nosotros seamos aquellos que llevamos el servicio a los demás sin esperar nada a cambio, porque nosotros primero fuimos bendecidos por un servicio supremo, el servicio del Señor Jesucristo en favor de nosotros. Mire esta idea de que la característica de la iglesia es servir a los demás sin esperar nada a cambio. Esto no es una labor altruista. Esto no son cosas para subir la moral de nosotros como creyentes, sino que es el sello que Cristo le puso a la iglesia. En un mundo individualista, donde ya a nadie le importa la vida de los demás, donde todo está configurado para decirte a ti que es tu vida, que son tus propias decisiones, que es tu propia manera de vivir y que nadie tiene que interferir en ello. Pero usted sabe cuál es el resultado de ese estilo de vida. ¿Por qué a nadie le importa la vida de los demás? Lo dicen que lo aman, que la manera de amarlo es dejarlo que haga lo que quiera si no le está haciendo daño a nadie. Pero eso no es amor. Que él está en las drogas, él consume drogas, pero mientras él no le haga daño a nadie, esa es su vida. ¿Y usted sabe qué? Hay una persona que está esclava de los vicios, necesitando que alguien le ayude a salir de ahí, pero nosotros como iglesia simplemente lo vemos, no hacemos nada. Porque el mundo está, que vea que el que está en ello no hace nada. No se da cuenta que hay un alma, una vida que necesita ser rescatada de la esclavitud, de las drogas, del alcohol, de lo que sea. Pero cada quien está enfocado en su propia vida, en sus propias cosas. Y ahí entonces
La iglesia está llamada a brillar en medio de tal oscuridad, haciendo lo que por naturaleza está llamada a hacer, pues así como la cabeza de la iglesia, que es Cristo, no vino para ser servido, sino para servir a otros, así tampoco la iglesia existe para ser servida, sino para servir a los demás. Y en virtud de ello quiero invitarte en esta mañana para que dentro de tus planes y tus metas que has establecido para este 2022, tú y yo estemos al acecho de las necesidades de los demás que nos rodean, en especialmente a los de la iglesia, a nuestros hermanos y mucho más a aquellos con los cuales daremos testimonio de lo que se ha sido hecho en nuestras vidas por Cristo, para que nos sirvamos unos a otros, porque para esto hemos sido llamados, mis hermanos. Hasta el capítulo 12 del libro del Evangelio de Juan, Cristo, se ve la narración de que Cristo estuvo predicando y haciendo milagros y señales a todo el Israel público, para cumplimiento de aquello que Juan había escrito en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Usted se recuerda que dice allí que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, hasta este capítulo 12 el Señor había estado trabajando con aquellos que no le recibieron en el ministerio público de Israel, y este tiempo se clausura 5 días antes de la Pascua, con la entrada triunfal a Jerusalén y el cumplimiento de la profecía por parte del profeta Isaías contra Israel, que todo esto sucedería para que no vean con los ojos, capítulo 12, versículo 37 de Juan, versículo 38, quien ha creído en nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor, por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esta era la profecía contra Israel. Y así comienza el capítulo 13, con el fin de este ministerio público. Y ahora entonces en este capítulo 13 vemos lo que yo diría un intensivo de discipulado, de manera que quedara sellado en los corazones de los discípulos aquellas cosas esenciales con las cuales la iglesia quedaría sustentada y distinguida en medio de aquellos que no recibirían al Señor. Por eso aquí encontramos que Cristo le da, por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo a la iglesia, capítulo 14, versículo 26. La promesa de que la iglesia tendrá morada celestial y estará por siempre con el Señor, capítulo 14, versículos 2 y 3. Pero también Cristo les deja 2 características distintivas, únicas, que identificarán a la iglesia en medio de un mundo que se ha rehusado creer en Cristo. La primera característica, pudiésemos decir que en el capítulo 13, versículo 35, hay una identificación de la iglesia. Capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que es mi iglesia, que son mis discípulos. ¿En qué cosa? Si tuvieren amor los unos a los otros. Así es como el mundo va a identificar que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mi iglesia, si tuvieren amor los unos a los otros. La segunda característica, que es la que vamos a ver en esta mañana,
de la que ya hemos comenzado a hablar, es la característica especial que yo entiendo que es el sello práctico de la más pura esencia del amor. Como dice Juan en el versículo mismo 13 del texto, versículos 14 y 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, ustedes, vosotros también hagáis. Esta es la representación práctica de ese distintivo de que se aman los unos a los otros. Se sirven unos a otros. Y el texto comienza relatando este momento interesante, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, atento a esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino ahora también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si lo soy, el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor Jesús quería dejar establecido en el corazón de sus discípulos la esencia de su obra terrenal por aquellos a quienes iba a salvar. Esa obra era aquella que más adelante se completaría en la cruz del Calvario. Cristo entregándose a tal punto de morir por nuestros pecados. Por esa razón, aquellos que habían sido llamados a ser sus discípulos tenían que ser transformados de una manera de relacionarse entre ellos, de manera que fuera evidente en ellos una forma diferente de vida, que solo aquellos en lo que ha sido calcada la imagen de Cristo pueda ser observada y distinguida por el mundo. Por esta razón, esta mañana yo quiero que veamos tres cosas.
En primer lugar, la base. El fundamento del servicio es el amor que tenemos y la convicción de lo que hemos sido hechos. Repito, en primer lugar, la base, que es el fundamento del servicio. Esta es el amor que tenemos y la convicción de lo que hemos sido hechos. En segundo lugar, veremos la acción, el servicio que causa una transformación. Y en tercer lugar, veremos la lección, la motivación que conduce a un servicio distintivo. En el texto que hemos leído, en el versículo primero, Juan inicia esta narrativa indicando dos cosas importantes. En primer lugar, Cristo tenía una agenda preparada de antemano con todo lo que habría de hacer. Este versículo muestra la trascendencia y el poder divino en la obra que había sido y que iba a ejecutar Cristo en la tierra. Este texto es una reafirmación de la divinidad de Cristo, porque solamente si Cristo era Dios, podía conocer lo que sucedería perfectamente. Él tenía los tiempos en sus manos, todo lo que había pasado, cada encuentro, cada situación, pero asimismo lo que vendría con su muerte, con su sepultura, con su resurrección al tercer día. Por eso Él lo había dicho: moriré, seré sepultado, pero al tercer día resucitaré. Y efectivamente así sucedió. Por eso nosotros creemos en Cristo, porque lo que Él dice, así es hecho y así lo cumple. Pero solamente uno que ama con amor verdadero está dispuesto a dar su vida por otros. Solamente uno que ama con amor verdadero está dispuesto a dar su vida por otros. Obviamente, la gran diferencia ocurre cuando vemos que Cristo murió no por sus mejores amigos. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8? Que Cristo a su tiempo murió ¿por quién? Por los pecadores. Dice el texto: quizá osara alguno morir por el bueno, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De ahí se desprende la enseñanza de que no puede haber un verdadero servicio, mis hermanos, hacia los demás, a menos que no esté presente en nosotros el perfecto amor de Dios. A menos que no seamos renacidos, a menos que no hayamos nacido de nuevo por la regeneración del Espíritu, no puede haber en nosotros el perfecto amor de Dios. Por eso el mundo no puede dar un servicio perfecto. Los únicos llamados en este mundo a servir a otros sin interés, por amor, ¿quiénes somos entonces? Los que tenemos el perfecto amor de Dios, mis hermanos. Por eso el versículo 1 dice que nuestro Señor Jesucristo a los suyos los amó hasta el fin. La frase en el texto original puede significar que lo amó hasta el último suspiro, pero también que lo amó con el amor perfecto. O sea, que nos amó con toda la medida del amor. Efesios capítulo 3, versículo 19 nos dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Todo lo que podemos racionalizar y pensar, a todo ello sobrepasa el amor de Cristo. Por eso es que Pablo dice en Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, mis hermanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor.
Y ese amor ha sido depositado en nuestros corazones para que nosotros entonces sirvamos a los demás como Cristo lo hizo por nosotros. En segundo lugar, el Señor Jesús nos enseña que es imprescindible que entendamos quiénes hemos sido hechos y la posición en la que hemos sido colocados para que con humildad sirvamos a los demás plenamente y sin medida. ¿Entendieron esto? Lo voy a repetir. El Señor nos enseña, en segundo lugar, que tenemos que entender qué obra fue que fue hecha en nuestras vidas y en qué posición es que usted y yo fuimos colocados para que entonces con este entendimiento pleno podamos servir y bendecir a los demás. El versículo 3 dice que Cristo sabía, ¿qué cosa? Versículo 3 del texto que leímos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, no necesita más nada, lo tiene todo en sus manos. ¿Y qué más dice? Que había salido de Dios, Él era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y que volvía a Dios, no iba a quedar muerto en la tumba, iba a resucitar al tercer día y volvía al cielo con la intimidad perfecta con el Padre. Ese conocimiento hacía que Cristo no le importara hacer esto que en el texto se relata. Él sabía que tomar el papel de siervo, del siervo que lavaba los pies de los invitados de la casa, que hacer esto con los discípulos, ¿usted sabe qué? En buen dominicano, ni le quitaba ni le ponía. No iba a pasar nada con él. Porque usted sabe qué, nosotros los humanos creemos que cuando hacemos algo que debería hacerlo uno que nosotros consideramos que es verdad, que ese no es nuestro papel y que otro está para eso. No sé, a veces pensamos como que se nos van a quebrar los egos, como que vamos a dejar de ser lo que somos, como que vamos a perder la posición que tenemos. Mire, Cristo nos enseña que Él sabía lo que era, sabía quién era y sabía que nada de lo que hiciera le iba a hacer perder lo que Él era. Porque entiendo que Juan escribió estas palabras para destacar que Cristo sabía que nada de lo que hiciera iba a disminuir lo de quién era. Aunque realizara el trabajo de menor valor, no le afectaba a quién era, porque Él no necesitaba de las cosas externas para sentirse seguro de lo que era. Cristo era Cristo independientemente de lo que hiciera. Pero eso está escrito para que nosotros aprendamos y nos perfeccionemos, mis hermanos, a través del carácter de Cristo reflejado en su palabra. Digo esto porque el pecado nos corrompió y hemos perdido nuestra identidad. Y ahora Cristo ha restaurado esa identidad en nosotros. Ahora nosotros sabemos quién somos. Y esto dice el versículo, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora bien, nosotros tenemos que perder el miedo de lo que somos. Perdemos las bendiciones del servicio porque no hemos entendido que el servir a otros no es rebajarnos a nosotros mismos. Nuestra verdadera identidad es que ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Esa es la identidad que tiene que conocer, que
que tienes que valorar y en la que debemos fundamentar nuestras vidas. Ahora somos hijos de Dios. Y eso es todo. Esa es la base para que nosotros entonces miremos hacia adelante y podamos servir a otros con alegría y con humildad. Porque nada nos degrada, nada nos baja de nivel. Al contrario, nos bendice servir a los demás. Cristo no perdió su identidad por tomar el lugar de siervo, y Él es nuestro ejemplo. Por eso es que esto nos lleva al punto número 2. La acción que transforma. Ya conocemos que la base es que nuestra vida está fundamentada en Cristo, que la base es que somos hijos de Dios y que nada de esto, nada de lo que haremos, nada de lo que hagamos por servir a otros nos va a disminuir en lo que Cristo nos ha hecho. Y por eso entonces debemos servir a otros, debemos tomar acción, una acción que transforma. Es el punto número 2. ¿Qué dice el versículo 4? Dice que entonces el Señor, ¿qué hizo? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con lo que estaba ceñido. Vea esto. Imagínense este escenario de lo que está sucediendo. Dos caracteres totalmente opuestos quedan evidenciados en medio de esta escena que tenemos. El carácter humano y pecaminoso de nosotros y el carácter divino y santo de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Mire, en medio de la cultura judía, si alguien llegaba a tu casa, había un siervo, tú tenías un siervo en tu casa, la servidumbre, y el más inferior debía lavar los pies de aquel que estaban llegando a tu casa. Y esto era un acto de honra y de bienvenida que usted le hacía a aquellos que usted había invitado a su casa. Así que esto no lo hacía el dueño de la casa. Y mire, como en el tiempo de antes, primero no había asfalto, ¿verdad? Allá no estaban asfaltando. Segundo, lo que se usaba era sandalia o descalzo. Lo seguro era que los pies de los invitados estaban sucios, empolvados. Si estaba lloviendo, incluso me imagino que enlodados. El segundo tema era que los judíos no utilizaban mesa de comedor como nosotros, con silla. ¿Usted sabe lo que era su comedor? Un lienzo en el piso y todos se sentaban alrededor del lienzo. Así que imagínense lo que usted sentarse con los pies sucios, ¿verdad? Ahí en el lienzo y Jacob del otro lado comiendo, ¿verdad? Imagínense. ¿Cuál era el problema? En aquella cena solo estaba el Señor y los discípulos. Allí no habían esclavos inferiores que hicieran este trabajo. Y mire, allí estaban los discípulos dando cátedra de cómo ser un verdadero ser humano pecador. Aunque todos estaban dispuestos a lavarle los pies al maestro y al Señor, ¿verdad? Sí, estaban todos adelante. Sucede que ninguno quería lavarle los pies a sus iguales. Yo me imagino que ninguno quería pasar el desprecio de humillarse ante los pies del otro que está ahí al lado tuyo,
Y que yo entonces voy a coger y a lavarte los pies a ti. Y mucho menos cuando este grupo lo que estaba buscando era poder en el reino del Mesías. Piénselo. Porque en Lucas capítulo 22, versículo 24, de hecho, se menciona que ellos tuvieron una disputa. Porque ellos querían saber quién en el reino de ellos iba a ser el mayor. Imagínense, si usted está buscando ser el mayor, ¿cómo usted se va a bajar a lavarle los pies al otro? Parece que el mensaje que el Señor le dio, de que sea el mayor de entre vosotros como el que sirve, parece que eso le entró por un oído y le salió por otro. Los discípulos deseaban ser servidos antes que servir a otros. Sus corazones deseaban satisfacerse a sí mismos y que otro hiciera aquello de tanto menosprecio. Quizás basado en la excusa de que a mí nadie me ha dicho que lo haga. El Señor no me dijo que, no me ha dicho que lo haga. Con la excusa de yo no vine para acá a eso. O eso, a eso a mí no me corresponde. Lo bonito era que ninguno daba su brazo a torcer. Imagínense si contextualizáramos eso en nuestros días. Porque muchas veces escuchamos que hay necesidad en el pueblo del Señor, que hay que hacer esto o aquello en la obra del Señor, y dicen, no, pero que a mí no me pusieron para eso. Yo soy el superintendente, porque ahora soy el apóstol, se hacen llamar ahora. Yo no estoy para limpiar la iglesia. Yo no estoy para abrir la puerta y darle la bienvenida a los hermanos allá adelante. No estoy para organizar los vehículos. Yo no estoy para ir a hacer esto o aquello. Y nos excusamos y buscamos excusas para no hacer aquellas cosas y no servirnos los unos a los otros en la obra del Señor y en las necesidades de los demás. Mire, es evidente que los discípulos, aunque habían creído en Cristo como Mesías prometido, no habían entendido el ministerio de Cristo en su justa medida. Nosotros estamos pasando por una época donde cada día los beneficios colectivos se van dejando a un lado en pos de los beneficios individuales y particulares. Cada día este mundo se vuelve más individualista. Nadie quiere servir a los demás porque todos buscan sus propios beneficios. Por eso los demás tienen a los otros como un cofre donde yo puedo ver de qué manera me puedo beneficiar de fulano. Por eso los matrimonios no perduran hoy en día, porque cada matrimonio va a buscar su propio beneficio, sus propios logros, sus propias cosas personales. Y lamentablemente ninguno quiere ceder en pos del beneficio del otro. Y eso da mucha pena. Si la pareja no está a la expectativa del otro, entonces hay que terminar. En la vida, en las relaciones interpersonales, ya a nadie le importa la vida de los demás. Como decíamos, ahora es que si cada quien es feliz con lo que hace, yo no me meto en eso. Cada quien por sus propios beneficios
y no hay sacrificios por los beneficios del prójimo. Pero ese individualismo entonces a la iglesia la ha afectado. Pues ha hecho que esté perdiendo parte de su identidad, porque la iglesia de Cristo, que está formada por hombres y mujeres, renovados por la gracia divina que somos usted y yo, que debemos servir a los de afuera como a los de adentro, nos hemos enfocado en nuestros propios beneficios. Y el papel de la iglesia escogida por Cristo es evidenciar el carácter de Cristo, que se sacrifica por los demás. La iglesia ha sido escogida, usted y yo hemos sido escogidos como parte de la iglesia para mostrarle al mundo necesitado que Cristo se dio por entero, por amor de ellos. Y esto va a ser visible cuando cada uno de nosotros se desprende de sí mismo para servir a los demás. El mundo necesita ver una forma diferente de vida, mis hermanos, en la cual los individuos importan, donde no hay diferencia entre uno y otro, sino que todos nos cuidamos y todos nos amamos en Cristo nuestro Señor. La iglesia actual, como los discípulos, está de brazos cruzados, en la comodidad de su asiento, esperando que otros vengan a servirnos. Y nosotros no procuramos ser de bendición para otros. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que dice el texto que Cristo entonces se levantó de la mesa, hizo lo que hizo, tomó la toalla, se ciñó y fue a lavar los pies de los discípulos. No tenía nada que perder en lo absoluto, ni lo que había recibido, ni su posición, ni quién era. Se levanta y se despoja de su manto. O sea, se quedan las vestiduras más básicas que le permitiría hacer esta labor con soltura y tomar el papel de este siervo más insignificante para ir y lavar los pies de los discípulos. ¿Te acuerdas algún texto sobre esto? ¿Sobre Cristo haciendo esto en algún otro lugar de la Biblia? Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 describe el primer desprendimiento de Cristo de su manto de gloria para tomar el papel y la condición de siervo para venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Yo creo que no tengo que leer ese texto, porque todos lo sabemos de memoria. Cristo, despojándose de su gloria infinita, tomando con su forma de siervo, semejante a los hombres, y aún haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por amor de quién? De nosotros. Para que nosotros entonces sigamos sus pisadas. Esa fue la obra magnífica de Dios en favor de nosotros. Ahora imagínense lo que están sintiendo los discípulos allí, viendo que mi maestro está haciendo aquello que yo desprecié, lo que yo me avergoncé de hacer, ahora mi maestro lo está haciendo conmigo. Sin duda de que aquello debió haber transformado los corazones de los discípulos en su manera de pensar y de actuar en favor de sus hermanos, de los compañeros. Algo que ni siquiera a ellos le cabía en la cabeza de que ellos podían hacer por otros
ahora su Señor lo está haciendo con cada uno de ellos. El impacto fue tan grande que obviamente Pedro no pudo dominar sus emociones. Cuando vio esta situación, pasó de decir una cosa a decir, no, pero ya me entiende lo que está pasando, un choque de emociones, porque no logra entender que esto que él consideraba como lo peor que podía hacer, Cristo mismo lo está haciendo con él. Pedro sabía que no lo había hecho correctamente. Por eso le dice en el versículo 6, ¿tú me lavas los pies, Señor? El versículo 8, Pedro vuelve y le dice, no me lavarás jamás. Sabía que no era correcto. También reconocía que no era digno de ser lavado de los pies por Cristo. Él sabía que él era el que tenía que estar lavando los pies de los demás, pensando en sí mismo. Pero era tan grande el peso de la conciencia que le arrastraba, que pensó que si podía parar al Señor en esto, podía detener este dolor tan grande. Por eso le dice, no me lavarás jamás. Pero esta era una lección que tenía que suceder. Era una lección que los discípulos tenían que aprender antes que Cristo partiera. Y no podían saltarse el aprendizaje. ¿Y qué era lo que tenían que aprender? Y que es nuestra enseñanza en este día. 3 cosas tenían que aprender. En primer lugar, versículos 13 y 14 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si lo soy, el Señor y el Maestro, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. La primera enseñanza era que debemos servir a nuestros hermanos porque Él lo hizo primero. La primera enseñanza que debían aprender es que debían lavarse los pies unos a otros porque Él lo hizo primero. En un contexto más amplio, el mismo texto que mencioné ahorita, Filipenses 2, capítulo 5 al capítulo 8, nos muestra el servicio de Cristo hacia nosotros. No miró su superioridad, sino que miró nuestras necesidades. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y así nos dio el regalo más grande que borró nuestra necesidad, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En el contexto inmediato, Cristo dice, si yo, siendo superior, siendo el que está por encima de todos, si yo lo he hecho, ustedes tienen el deber de hacerlo los unos con los otros. Mis hermanos, servir en la obra del Señor, servir a los demás en la obra del Señor, servir a las necesidades del pueblo de Dios y de aquellos que están fuera, no es opcional. Entonces, al descargarse, la dejé. No hay que esperar a que los pastores te llamen para que los hagas. Debemos servir a otros de manera diligente. Debemos servirnos unos a otros sin importar a quién sea, ya que tenemos el ejemplo mayor, Cristo, que no miró a sus discípulos como inferiores, sino que hizo aquello primero para que nosotros lo reproduzcamos. En segundo lugar, la segunda enseñanza, versículo 15. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
También pertenezco al equipo de producción. La segunda enseñanza, Por lo menos debemos este año, hacerlo Pedro Chávez. como Él lo hizo. Ese es el programa. La primera enseñanza, debemos hacerlo porque Él lo hizo primero. La segunda enseñanza, debemos hacerlo como Él lo hizo. Y dése cuenta que el Señor no está instaurando aquí el lavado de los pies como un rito. Por ¿Usted se eso dio que cuenta? estoy aquí, porque se va a poner ayer mañana. Cuando leemos el versículo 15, el énfasis no está en el hecho en sí mismo. El versículo no dice para que lo que yo he hecho, sino que el versículo dice para que como yo he hecho. En la capital. La manera está basada en una correcta motivación para servir a los demás, mis hermanos. Nótese que al Señor nadie le dijo. Como Él estaba alerta, Él vio la necesidad y corrió a satisfacerla. Estaban todos por igual ahí, pero el Señor estaba alerta de qué era lo que se necesitaba, de qué era lo que había que hacer. Y Él no le dijo, Juan, mira, no le han lavado los pies a los muchachos. No. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Fue y emprendió la acción. Sin nadie decirle. Motivado porque había algo que hacer en beneficio de los demás. Y eso es lo que nos está enseñando en esta mañana. Cristo está esperando que tú y yo como hijos de Dios mostremos un corazón con el amor pleno de Dios que reacciona a las necesidades de los demás. Que no espera, sino que corre a ella sabiendo que esta es la voluntad de Dios. Además, el mismo Señor en Mateo 7, versículo 12, nos manda que nosotros hagamos todo aquello que queremos que sea hecho con nosotros. En tercer lugar, la tercera enseñanza. La primera enseñanza fue que debemos servir a otros porque Él lo hizo primero. La segunda enseñanza es que debemos hacerlo como el Señor hizo, como Él lo hizo, con diligencia, sin esperar que nadie le dijera nada. Y en último lugar, versículo 17, yo les diría que es una ñapa divina. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo digo en palabras llanas. Ya ustedes lo saben. Yo les bendigo si las hacen. Es como una ñapa esto entonces. No solo Dios nos establece la orden, ustedes tienen que hacerlo. No solo nos da la motivación correcta, yo lo hice primero, sino que también promete bendición específica para quienes sirven a los demás, así como Cristo lo hizo por nosotros. Cristo quiere que disfrutemos de la bendición de la obediencia cuando buscamos honrarles y bendecir su pueblo a través de servir a otros de la manera que Él lo hizo. Todo esto con un único objetivo: de que su iglesia se distinga por una vida diferente en Cristo. La verdadera vida es aquella que se vive bajo los fundamentos de Dios, con el amor perfecto que se ha manifestado en el mayor servicio a los hombres en la persona de Cristo. Y esta es la voluntad de Dios y el cumplimiento de la ley. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Padre bendito, ahora ayúdanos a que nuestros ojos sean despiertos, que veamos a nuestros hermanos y a nuestra gente alrededor de otra manera,
No esperemos que se nos diga, sino que nosotros corramos sabiendo que tendremos la bendición tuya en servir a otros, pero no solo por la bendición, sino porque también glorificaremos tu nombre y evidenciaremos en nosotros el cambio que Cristo efectuó en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor lo bendiga.